Gracias por seguir en Ahora Digital. Para mí es muy grato. Está conmigo un amigo, lo conozco hace muchos años atrás, es psicólogo, es periodista, ha trabajado en varios medios de comunicación, pero además ha trabajado en su carrera. Bueno, es muy conocido en Tarija. Nils, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nils Puerta con nosotros. Eh, bueno, ¿cuántos años que no nos volvemos a encontrar, ¿no? Hemos Así trabajado es, querido Dante. muchos medios aquí en Tarija. Por supuesto que sí, querido Dante. Bueno, yo me acuerdo cuando estuvimos en La Paz, pues te acuerdas en el hotel este de las Balsas, creo que era en Puerto, ahí por el lago Titicaca, ¿no? Claro, Que ha sido un claro. encuentro auspiciado por la Fundación para el Periodismo, ¿te acuerdas? Claro, Ha estado muy claro. intenso, muy lindo, muy Eh, bonito. Y hablamos de la resiliencia, justamente, ¿no? sí, sí. Cómo, cómo Para, podemos ubicarnos, digamos, en situaciones muy conflictivas y cómo podemos ser un sostén, ¿no? Es decir, un factor motivador para no ensimismarnos, no caer en el abismo, ¿no? y bueno, conversábamos previo a la entrevista de la complicada situación que se tiene en Tarija. Tenemos 2 o 3 reportes de personas que se suicidan al mes. Bueno, hay muchas personas que incluso a veces ocultan esta situación de un intento de suicidio. La directora del hospital dice es un porcentaje nomás que viene aquí. Hay otro que la familia lo guarda, van a una clínica, no hay un reporte oficial, ¿no? Y bueno, tú decías, la salud mental en Tarija es crítica Sí. y no está siendo atendida. Sí, efectivamente, o sea, algo que parece paradójico, ¿no? Una ciudad tan bonita, ¿no? O sea, su contexto realmente te motiva, te estimula, hasta te inspira, ¿no? O sea, por eso aquí en Tarija es la cuna de poetas, cantores, ¿no? Claro, Bohemios, la ciudad de la sonrisa. la ciudad de la sonrisa, pero creo que esto se está perdiendo. Y bueno, hemos tratado de indagar cuáles son los factores que permiten, digamos, este desequilibrio, si tú quieres, o este tropiezo en tu vida, principalmente emocional, ¿no? Y a mí me parece que es el factor del excesivo consumo de alcohol. Y además, ya viendo los factores que inciden en esta situación, me parece que es todo lo que vas consumiendo en información también, ¿no? Es decir, lo que ves en la tele, lo que juegas en los videojuegos. Es decir, creo que hay un cóctel de emociones ahí entrepuestas que lo que te traslucen es justamente una actitud hostil, ¿no? Agresiva. Entonces, y estos excesos, pues definitivamente lo que hacen es dañarte en tu manejo emocional, ¿no? Consideramos que ese, digamos, son algunos factores que sí son determinantes para conductas de esta naturaleza, ¿no? Es decir, que no puedas manejar una situación de romance, por ejemplo, y lo que optas es a ser hostil, a ser agresivo, o en su defecto a ensimismarte y estar en un cuadro depresivo, ¿no? Y eso pues no permite comunicar. Y otro elemento también que me parece central es de que no nos comunicamos. O sea, creo que estos monólogos que los padres ya no ves reprimen a sus hijos sin tener ese feedback, digamos, de poder escucharlos, o viceversa, los jóvenes no se acercan a sus padres, o sea, no hay comunicación, no hay esta comunicación dialógica, ¿no? Que es la que permite, digamos, una cierta horizontalidad y enriquecernos en el diálogo, ¿no? Es decir, tener la capacidad de escucharte y que tú también lo tengas, ¿no? Y que podamos decodificar nuestros mensajes de la mejor manera, porque se distorsiona también, ¿no? O sea, porque te ensegueces y es lo tuyo, y bueno, eso deriva también en conflicto, ¿no? O sea, estamos más unidos al mundo, pero estamos más separados de nuestra familia. Mira, qué irónico, ¿no? O sea, tenemos en la mano el mundo, como vos dices, pero sin embargo estamos muy alejados de aquello que valoramos y queremos, ¿no? A veces hasta no tenemos esa capacidad de transmitir nuestros afectos de la mejor manera, o sea, ser asertivos en aquello, ¿no? Nos hemos olvidado de abrazar, nos hemos olvidado de dar una caricia, ¿no? Es decir,
todo es grito, ¿no? Todo es rápido, ¿no? Bárbaro. Y en una ciudad donde se ha caracterizado de ser lentos, felizmente, porque, por ejemplo, en países así como en Italia, dice que hay unas ciudades donde te sirven, pero así te tardan, digamos, por lo menos una media hora, una hora para que te traigan tu plato. Pero eso es intencional, porque eso te permite hablar y no estar con el celular, digamos, ¿me entiendes? O sea, hay una Claro. intencionalidad para que haya una convivencia, hay un diálogo, ¿lo ven? Compartas. En cambio, todo queremos rápido nosotros. Ya, a ver, o sea, creo que este frenesí también nos está llevando a situaciones que no podamos controlar, ¿no? Estamos muy Ujú. acelerados a veces. Ahora, en Tarija se da casos ya de muchos adolescentes, ¿no? Que se están suicidando. Sí, efectivamente, y eso tiene por un lado, tiene que llamar mucho la atención a las autoridades, ¿no? O sea, no puede ser que una ciudad tan bella como Tarija tengamos esos datos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No hay programas de asistencia, de prevención sobre este tema de atender a los jóvenes, de escucharlos, de estructurar programas, digamos, un poco que Ujú. te ayuden a tener un manejo de inteligencia emocional, ¿no? El tema de la autoestima, por ejemplo, que me parece fundamental, el tema de la motivación, etcétera. O sea, creo que es indispensable eh, generar programas, pero muy serios, ¿no? Y ahí los medios de comunicación juegan un papel central, ¿no? O sea, me parece que es fundamental que, que los jóvenes sean protagonistas a partir de sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones. Pero no Ujú. los escuchamos. Solamente nos enteramos de que ha habido tal situación de desquiebre y de intento de suicidio, digamos, ¿no? O que ya se cometió un suicidio. Es decir, es muy, muy triste, ¿no? Ujú. Bueno, el enfoque que muchas autoridades a veces dan a la salud, y obviamente la salud mental está incluida en esto, es que es un gasto, ¿no? O lo toman como un gasto. Claro, un gasto porque no hay réditos para el bolsillo del político, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay que invertir en el capital humano, ya es hora, ya, ya esos puentes que todavía no se terminan, millonarios, pucha, ¿en qué queda? O sea, ¿cuál es el beneficio, no? Yo creo que hay que apostar por el capital, por el recurso humano, ¿no? Que es fundamental. Y en este caso creo que a la juventud hay que prestarle atención, ¿no? Y qué mejor generar las condiciones para que ese joven, digamos, pueda descubrir sus potencialidades nobles, buenas, que permitan construir una mejor sociedad, ¿no? Porque de lo contrario, pues estamos mal, ¿no? O Ujú. sea, en vez de ir hacia adelante, creo que estamos desvirtuándonos y el árbol se está choqueando cada vez más y no nos va a permitir dar sombra, ni frutos que uno necesita, ¿no? Ujú. ¿De qué manera o cómo se puede tratar este tema? En algún momento escuché de un proyecto de un psicólogo en el barrio Ujú. para tratar no solo con el adolescente, la joven madre, porque hay muchas madres también que a veces toman este hecho fatal, ¿no? Del suicidio, primero infanticidio, después suicidio, Imagínate. ¿no? Que ya es mucho más horrendo. Eh, bueno, ¿en qué quedó eso? Claro, mira, lo que queda es, como tú decías, que como es para mí es una inversión, no es un gasto, ¿no? Ujú. Y que el rédito, digamos, de esto es prevención, ¿no? O sea, es mejorar la calidad de vida. Hablamos de municipios saludables, ¿no? Por ejemplo, este, este famoso que ha sido alcalde de Colombia, justamente de Cali, el Moscú, puede ser. Ujú. Bueno, él hablaba de los municipios saludables y hacía énfasis precisamente en atender esas necesidades que son urgentes, como por ejemplo, ¿no? Si tú en un seno familiar encuentras, digamos, cierto conflicto fuerte, donde siempre hay gritos, siempre hay, digamos, no hay respeto, ¿no? Entonces ahí hay una luz amarilla y roja que te está marcando que en cualquier momento esto va a estallar. Entonces,
esa persona que se siente víctima de esa situación, de ese contexto que es tóxico, necesita una atención, o sea, necesita dónde acudir. Es como una posta, ¿no? Una posta, cuando te duele algo, te fracturas algo, ¿dónde vas? Vas a una posta, ¿no? La más cerca de tu barrio para que te atienda. Y en este caso, las fracturas emocionales son también así que requieren una atención inmediata. Entonces, es indispensable de que en cada barrio, así como, como existen estas postas, como existe un médico, como existe una enfermera, ¿ve? Debe existir un psicólogo, ¿no? Así me parece que es indispensable, es fundamental, ¿no? Para las contenciones, para ayudarle a reconfigurar esa situación que le aflige, que puede llevarle, digamos, a situaciones, a desenlaces muy, muy tristes, ¿no? ¿Y cómo encaramos desde los medios de comunicación? Bueno, yo creo que justamente este tipo de entrevistas, ¿no? Un poco orientando y exhortando, en todo caso, a las autoridades a tomar, digamos, este problema con pinzas, ¿no? Es decir, creo que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Aquí tiene que haber, digamos, una mirada multidisciplinaria que estructure programas de prevención, principalmente, ¿no? Y donde estén involucrados los jóvenes. O sea, hay que escucharlos a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y esa misma vivencia del joven, de su momento de frustración, que nos cuente y nos diga cómo ha superado esa situación, ¿no? O cómo puede él enfrentar esa circunstancia que en un determinado momento le ha movido el piso y casi pierde la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas experiencias son riquísimas. Y a mí me parece que este tipo de talleres, ¿no? que se puede armar en los barrios son útiles, porque eso despierta un poco, o sea, son informaciones nuevas, ¿no? Pero hay que hacerlas con la mejor didáctica y pedagogía del caso también, ¿no? O sea, porque eso de, no esto, no el otro, has visto que no resulta, ¿no? Es decir, no bebas y con más ganas le metes, ¿no ve? Entonces hay que ver la forma de cómo abordar y yo creo que en este caso los medios de comunicación pueden ser un elemento importante, principalmente las redes, ¿no? Hoy en día, digamos, TikTok, Instagram, ¿no? El mismo Face que ya está quedando también un poco obsoleto, ¿no? Está. Entonces, pero este TikTok está haciendo fuerza, entonces aprovechar estas redes para llegar a los jóvenes que son los que más consumen, ¿no? Ahí se les pierde su tiempo, pues o sea, se embrutecen, ¿no? Y qué mejor meter unas pastillitas así de orientación, de manejo, aquí el tema es manejo de emociones, cómo podemos manejar nuestras emociones. Hay veces que nos ofuscamos y eso nos lleva realmente a saltar al vacío, ¿no? Ahora, yo padre de familia, mi hijo adolescente, ¿cómo puedo identificar si mi hijo está al borde del abismo? Porque muchos hemos escuchado en situaciones dramáticas las frases de yo no me di cuenta, no sabía lo que estaba pasando, ¿por qué no me dijo nada? ¿No? Pero bueno, creo que son muletas, ¿no? El papá puede identificar. Claro, por supuesto que sí, es un cambio, ¿no? O sea, notas de que inclusive se somatiza este tipo de situaciones de estrés, esas situaciones de ansiedad, ¿no? Es decir, le duele mucho la cabeza, tiene problemas intestinales, ¿no? Es decir, diarreas, ¿no? Tics también, ¿no? En la parte somática, ¿no? Pero también la parte comportamental, o sea, son más retraídos, son muy irritables, ¿no? Ya muchas ratos te sorprendes de que tú nunca eras así, ¿no? Gritan mucho. Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos. Hay que ver, pucha, pero no era así mi hijo y ahora está cambiado radicalmente, ¿no? O sea, esos cambios, ¿no? O sea, que no le gusta, no come mucho o come demasiado. O sea, digamos, son puntos de extremo, ¿no? Entonces, que más o menos te marcan una cierta pauta de que algo está sucediendo, ¿no? Y son muy retraídos, eso sí, ¿no? O sea, no te quieren hablar, ¿no? Entonces, para eso hay que generar un ambiente, un contexto. Hay que facilitar eso y eso, pues, el instrumento es la afectividad, ¿no? Creo que no hay mejor fórmula que el afecto. Hay que ir por ahí. Ahora, en Tarija tenemos un instituto, ¿no? Sí, el Intraid, ¿no? El Intraid, que tenía que ser un hospital, pero bueno, el proyecto quedó en nada.
Sí, me parece muy triste esta situación. Nosotros como colegio, cuando estaba yo de presidente, hicimos un apoyo así muy contundente, digamos, a esta idea del hospital psiquiátrico Dr. Scott, ¿no? Un sueño también del propio doctor, ¿no? Alfredo Scott, y que, bueno, lamentablemente se quedó en proyecto, ¿no? Ahí hubiera sido lindo una inversión en ese sentido, ¿no? Porque hoy en día estamos viendo de que está abarrotado, o sea, no hay camas, hay una demanda impresionante y, bueno, los pocos psicólogos y psiquiatras que están ahí, pues no abastecen a esta demanda, como tú muy bien lo has dicho. Ya el índice de trastornos mentales, de problemas de salud mental están creciendo, pero exorbitantemente, ¿no? Y esto se me hace que hay que manejar bien la situación del excesivo consumo de alcohol, y no solamente alcohol. Ahora los chicos están mezclando todo, ¿no? Ese Red Bull con su whisky, con no sé qué, una pastilla más, y olvídate, ¿no? Entonces, realmente hay una tendencia así suicida, ¿no? O sea, adrenalina 100%, y endorfina, y, y dopaminas, etcétera, están, ¿no?, fluyendo por todo ello. Y esto desencadena, pues, precisamente en estas situaciones tristes, ¿no? Nils, gracias por estos minutos. Queríamos conversar, tratar este tema, bueno, y sobre todo empezar a tocarlos en los medios. No, genial. Te comento que nosotros hemos presentado un proyecto hace unos buenos años que se llamaba el GAVIS, Gabinete Integral de Psicología Sistémica, ¿no? Es decir, donde en este gabinete barrial vos tienes, digamos, una asistencia en todo nivel. Es bien interesante, o sea, un psicólogo clínico, tienes un psicólogo educativo, porque hay problemas de aprendizaje también en los barrios, ¿no? Es decir, una persona disléxica, por ejemplo, toda su vida va a ser traumada porque no reconoce bien la B con la D, entonces no lee bien, y él no sabe que es disléxico y piensa que es un tarado, ¿no?, es un retrasado mental. Entonces, no, ahí hay una asistencia que realmente oportuna le ubica y triunfa en la vida. O, por ejemplo, un psicólogo social, justamente para el tema de hacer campañas de no al excesivo consumo de alcohol, por ejemplo, de drogas, ¿no? Entonces, es un accionar, digamos así, de soldados de psicología en sus ramas, en la clínica, en la educativa y en lo social, que permiten esta construcción de una sociedad más de avanzada, ¿no? Es decir, creo que... ¿GAIS? ¿Cómo GAVIS. GAVIS. O sea, Gabinete Barrial de Intervención Psicológica. GAVIS. ¿Y en qué quedó? Y bueno, hermano, tenemos que ahora nuevamente reactivar, ahora que tenemos nuevas autoridades en la universidad, ya un año que está el rector Eduardo Cortés, entonces vamos a aprovechar también por intermedio de la universidad ¿no?, y el municipio hacer un convenio donde estos estudiantes de último año, supervisados con docentes, pues puedan estar en estos lugares, ¿no? Los barrios más... Hay barrios que son rojos, así se les dice, porque realmente da miedo ir por allá, ¿no? Entonces se necesita realmente gente que colabore, que ayude y que se sientan, pues, seguros, ¿no? Qué importante es estar en un barrio donde te sientes seguro. Y esto de la inseguridad ciudadana es un tema también muy preocupante, ¿no? Es otro de los indicadores que nos debe llamar mucho la atención. Y qué mejor si tenemos estos centros que van a contribuir a mejorar, hablar de esto, de lo que es el municipio saludable, ¿no? Gracias nuevamente, Nils. Mocus es ha sido candidato a presidente en Colombia, sí. Loquísimo, pero un capo. Sí, me acuerdo mucho de él. Gracias. No, gracias a ti, Dante. Espero que haya sido útil. Cerramos, siga con Ahora Digital, con las noticias de Tarija y el mundo.